Buenas a todos los presentes. Algunos ya me conocen, pero para quienes no, mi nombre es Edison Coronado. Yo soy docente acá en la sede de Arica, del área de diseño. Soy diseñador gráfico y, como bien menciona Cristian, me especializo un poco en lo que es la ilustración, tanto digital como análoga, pero la temática de la presentación es principalmente software de dibujo, así que obviamente va a ser centrado un poco más en la ilustración digital. A modo grueso, yo en lo que es ilustración me he enfocado sobre todo el último tiempo en un área llamada paleoilustración, que es una ilustración del tipo científico, una ilustración científica que busca recrear a través de la ilustración organismos extintos. Llámese, entre comillas, dinosaurios, animales, no solamente animales, sino formas de vida extintas y su entorno, interacción. Va desde dinosaurios, reptiles prehistóricos, mamíferos prehistóricos, etcétera. Básicamente cualquier tipo de organismo fósil. Y en eso me he ido centrando. Soy parte también de la SOSPAD, que es la Sociedad Chilena de Divulgación y Paleoarte. Acá en Chile soy parte de la directiva. Y bueno, eso a modo, grosso modo. Vamos a comenzar con la presentación. Como síntesis, para quienes no están demasiado, como decirlo, enterados de cómo va la ilustración digital o el entorno digital, voy a hacer esta pequeña acepción de diferencias entre lo que es un píxel y un vector, para poder entender mejor esta diferencia y cómo se van diferenciando varios de los programas que vamos a ver, entre comillas. Lo primero es que el vector básicamente es una coordenada, por así decirlo, estas coordenadas que veíamos sobre todo en nuestras bellas épocas de matemáticas en el colegio, cuando teníamos estas posiciones del mapa cartesiano y teníamos que ubicar los distintos puntos para determinar ciertas curvas, etcétera. Pues básicamente el vector funciona exactamente de la misma manera. Son coordenadas en un mapa bidimensional, en un mapa cartesiano, con el objetivo de que no importa cuánto yo aumente esta, por así decirlo, tamaño, jamás va a sufrir una deformación, porque básicamente son posiciones matemáticas que simplemente van escalando a nivel proporcional, por lo tanto no sufren de deformación. Son ideales para imágenes simplificadas, es por lo mismo que se trabaja mucho en logotipos de esta forma, pero mientras más vectores hay, es decir, mientras más nivel de detalle queremos, mayor van a ser las operaciones matemáticas que va a tener que hacer el procesador, tanto el procesador normal como el gráfico, para poder transformar esto, porque al final de cuentas, por mucho que sea vector y en el ambiente digital sea un vector, todo programa digital va a tener que hacerle la conversión siempre a un entorno de píxel. ¿Por qué? Porque nuestras pantallas funcionan con píxel. Entonces, mientras más cantidad de vectores, mientras más trazos tengamos, más es la cantidad de información y ecuaciones matemáticas que tiene que hacer los programas para posicionar los elementos, y más pesado se va a hacer un trabajo ilustrado. No así el tema del el llamado mapabit o raster o el trabajo en píxel, donde básicamente un píxel es una unidad mínima, un cuadrado expresado en un color. Puede expresar cualquier color, pero en lo que respecta a nivel de pantalla, solamente refleja tres estados de color, el famoso RGB. Pero este píxel tú no los puedes, entre comillas, expandir, no puedes sacarle más información de ahí mismo. Por eso que cuando nosotros tenemos una imagen en baja resolución y la expandimos, no podemos generar más información, porque es la información exacta que actualmente tiene. No puedes extrapolarlo. Sí puedes reducirlo, pero no expandirlo. Aunque eso de expandirlo y no crear más información es algo que hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, uno podría decir, ok, es así. Pero ya desde, diría que desde el año pasado, pero sobre todo ya este año, Nvidia, la marca de tarjetas gráficas, ha desarrollado una tecnología, si bien está pensada todavía para videojuegos, pero funciona bastante bien, es que para que algunas tarjetas gráficas no puedan escalar o no puedan renderizar a 4K o resoluciones muy grandes, lo que hace es renderizar los videojuegos a 1080p, a lo que es Full HD normal, y luego con un procesamiento adicional crea y la escala a 4K. Y los resultados a través de inteligencia artificial que se han desarrollado, y el resultado es bastante bueno. Es decir, se está creando a través de una resolución menor una mayor definición.
Hasta el momento es como una tecnología todavía en prueba, pero los resultados han sido bastante interesantes, por así decirlo, porque es algo que hasta cierto punto uno podría decir que no se puede. Pero con el trabajo de inteligencia artificial es algo que se está rompiendo por ahora. Obviamente, este escalado no va a funcionar con resoluciones muy, muy bajas, sino con resoluciones relativamente altas hacia arriba. Bien, una vez aclarado esto, comenzaremos con los programas. Vamos a partir con los más desconocidos y los que nunca nadie ha oído jamás en su vida, que es los del Adobe Suite. En ellos tenemos el principal, que es Adobe Photoshop. Es, entre mí, el más común, es probablemente el que más conozcan, el que muchos comenzaron en su inicio, sobre todo al momento de trabajar, y es también el como más conocido a nivel popular. Es como que si eres diseñador gráfico, tú trabajas con Photoshop, es como que todo lo haces en Photoshop, por así decirlo. Esto ha llevado a que también Photoshop se vuelva casi como una navaja suiza de los programas, en el sentido que, hablando de una navaja suiza real, no una copia, estas copias chinas, sino una copia, la versión suiza original, en el sentido que hace una cosa muy bien y todo el resto, ahí nomás, como que han esperado que Photoshop haga absolutamente de todo. Uno de sus pros, voy a nombrar pros y contras de esta plataforma. Es muy usada, por lo tanto hay una cantidad básicamente casi infinita de tutoriales para hacer lo que quieras. Eh, Tiene una enorme cantidad de recursos, mejoras que ha ido creando la propia comunidad. Por ejemplo, hay gente que ha esperado tener mejores pinceles en el sentido de que fueran mucho más artísticos, al punto que se creó una empresa llamada GradBrush, que tiene este plugin adicionales de pinceles, que no es los pinceles que uno llega y agrega a Photoshop, sino es un plugin adicional de sus propios pinceles con su propia programación y que funcionan bastante bien. Si bien tiene un pack que son gratuitos, hay otros que son de pago. Pero también en general se han creado muchos plugins, incluso durante un tiempo Photoshop nunca fue un programa realmente centrado en la ilustración, es un programa centrado en la edición fotográfica, lo que llevaba a que, voy a aumentar mejor la pantalla, ahí mejor, ha llevado a que muchos hayan creado complementos para mejorar su trabajo en ilustración. Uno fue los pinceles, otros es Colorus, con una opción de rueda de color. Hay otros que también, por ejemplo, crearon un estabilizador de trazo. Uno de los problemas que tenía muchas veces Photoshop es que el trazo salía demasiado similar a lo que uno dibuja y por lo tanto reconocía las rugosidades o interferencias, dejando un trazo bastante sucio. Algo con el estabilizador de trazo que se agregó hace un par de años fue mejorando. De hecho, también se agregó el menú de pinceles, donde ahora ya no teníamos todos los pinceles desplegados juntos, sino que lo podíamos ir separando por pestaña. En ese sentido, Photoshop dio un paso bastante mayor a lo que era como más usado para lo que es dibujo e ilustración. Es muy compatible con casi todos los programas porque es básicamente el programa de referencia. Es constantemente en actualización, es excelente para la edición de color, es decir, cuando tenemos la ilustración entre comillas lista y queremos ajustar los tonos de color, Photoshop es ideal y hasta el momento diría que no hay un programa que le haga mucho peso en esa área. Es completamente compatible con todo el resto de la suite y también uno tiene acceso a Creative Cloud, que básicamente nos permite no solamente subir los trabajos y alojarlos ahí y tomarlos en cualquier otro equipo a través de iniciando sesión, sino que también se puede trabajar un mismo archivo desde diferentes computadores y por diferentes personas. ¿Cuáles son sus contras? Bueno, sigue siendo un programa que no está muy enfocado en el dibujo e ilustración, sino que se ha ido adaptando, porque básicamente Photoshop tiende a buscar hacer de todo. Consume más recursos que otros programas. Tal vez en las versiones más antiguas, los equipos más de gama media y gama baja puedan correrlo, pero en las versiones más nuevas se hace bastante más difícil, sobre todo porque el programa básicamente tiene que hacer completo soporte solamente a dos núcleos del procesador, es decir, en soporte de 64X. Los equipos más antiguos, aunque cada vez son menos, se ven más restringidos en ese uso. El otro problema en contra es que actualmente solo tiene la forma de pago por suscripción, que no es muy económica, en el sentido de que si eres estudiante no te va a venir muy a cuenta, pero si eres profesional no es algo que mayormente moleste. Y su otro contra es que su versión para iPad, si bien existe, es bastante más limitada. Es compatible, pero está mucho más restringida a nivel de programas. Es bastante multiplataforma, está en Windows, para Mac y también para iPad.
El siguiente que vamos a ver es Illustrator. Illustrator también es conocido porque es como la base en general para los diseñadores para trabajar a nivel de desarrollo de imágenes y para casi cualquier tipo de trabajo, pero también se utiliza mucho en la ilustración, no tanto como uno esperaría, porque se tiene la idea de que tal vez cosas muy complejas no se puedan llegar a hacer. Es por lo mismo que tomé esta ilustración de Lucas, tiene un curso en Creana, de Illustrator enfocado en lo que es la ilustración. Básicamente Illustrator es bastante versátil, ideal para trabajar imagen y texto. Photoshop también se puede hacer, pero no es tan cómodo como podemos hacer en Illustrator. Bastante usado en el área profesional, tiene un buen número de formatos de soporte, constante actualización básicamente, lo mismo que el resto de Photoshop, y que además tiene mejor reputación que CorelDRAW. No porque CorelDRAW sea malo, sino quienes los usan le han dado muy mala reputación a CorelDRAW. ¿Cuáles son sus contras? Quienes no están acostumbrados a trabajar con vectores, les va a ser un poco difícil adaptarse en el inicio. Quienes están más acostumbrados a la ilustración tradicional, les va a costar más. El trabajo de vectores, sobre todo cuando trabajamos con muchos vectores, con más detalles, puede generar errores de visualización, algo que se ve constantemente, incluso a veces cuando exportamos a PDF esos errores se empiezan a manifestar, y hay que tener ojo ahí al momento, sobre todo de imprimir cómo van a quedar o qué errores se presentan. También tiene pago por suscripción, tiene una versión para iPad, que es Illustrator Draw, pero no es tan completa y tampoco es exactamente el mismo programa. Y tiene una muy mala fama por cerrarse por algún tipo de fallo inesperadamente. Afortunadamente, el último tiempo Adobe incluyó este como respaldo que igual va guardando de a poco, de forma temporal, cosa de que si hay un cierre pueda rescatar. Pero cuando el archivo se vuelve muy pesado, Adobe desactiva esta opción. Y está disponible tanto para Windows como para Mac. Y también para iPad, pero es básicamente una versión diferente. Bien, ahora pasamos a los similares, a las alternativas, entre comillas, a nivel de empresa. Voy a tomar uno de cada uno de ellos. Uno de ellos es Affinity Designer. Es el que ha aparecido hace menor tiempo y el que ha ganado una fama rápidamente. Porque básicamente es la mejor alternativa que ha surgido hoy en día a Illustrator. Hay otras alternativas más, está Inkscape, que está para Linux, y el mismo CorelDRAW, pero ha sido Infinity Designer el que verdaderamente le ha hecho una buena competencia a Illustrator. Además, también se puede trabajar en él tanto pixel como vectores a la vez. Es decir, es como si hubieras tomado las opciones de hacer ilustración en Photoshop y si lo hubieras integrado a Illustrator, no como algo aparte. Se puede trabajar muy bien lo que es imagen. Su uso en el área profesional va en aumento, principalmente porque es bastante compatible con otros programas o otros formatos de vector. Su versión para iPad es bastante completa, mucho más completa de la versión de Illustrator. Como dije, es una verdadera alternativa a ilustración de pago y tiene un pago único, en el sentido de que no tienes que estarte suscribiendo una y otra vez y la opción de pago no es precisamente alta en ninguna de las dos versiones. Más alta seguramente la versión de equipo, de escritorio, es más cara, pero tampoco es como inaccesible. Creo que ronda aproximadamente como los 50.000 pesos aproximadamente. Y obviamente tiene mejor reputación que CorelDRAW. Sus contras es que también quienes están acostumbrados a trabajar con Illustrator al principio les va a costar adaptarse. Yo lo tengo actualmente en mi iPad, lo he usado un par de veces, pero casi como una alternativa en caso cuando tengo que hacer correcciones rápidas y no estoy con el notebook, saco el iPad y es como que puedo editar algunas cosas. Pero también me han aparecido algunos problemas donde los cuadros de texto suelen desconfigurarse en la exportación y en la importación. Solamente hay un tipo de nivel de programación en cómo funcionan los textos en cada uno de los programas, Illustrator y Affinity Designer, en donde, claro, se van a generar ciertas desconfiguraciones y hay que volver a diagramar o configurar bien el texto. La versión de iPad no es tan fácil de usar en el sentido porque a cierto punto hace llamado, como que necesitas igual tener un teclado y un mouse para poder trabajarlo, entre comillas, mejor.
El siguiente es Corel Painter. No es CorelDRAW, es el hermano de Corel Painter. Es un programa enfocado derechamente en la ilustración. Tiene una buena cantidad de tutoriales, una buena cantidad de pinceles. Es bastante compatible con Photoshop al momento de poder trabajar con capas. Son varias los ilustradores, por ejemplo, el mismo Rake, que trabaja con ambos programas a la vez. Hace gran parte del trabajo ¿cómo se llama esto? En Corel Painter, salta a Photoshop, hace algunas modificaciones y luego vuelve a Corel Painter y va haciendo ese salto constante. Tiene un buen nivel de actualización, tiene todavía un buen manejo para lo que es corrección de color en lo que es ilustración. Y la ventaja que tiene es que si tienes un iPad, puedes conectar tu iPad y al Mac y funciona como una tableta directa, una tableta con pantalla, ya que reconoce la presión del Apple Pencil bastante bien. Tiene esos bastante pro. Sus contras, el pago único que tiene, porque tiene dos formas de pago, por suscripción y por pago único. El pago único es ridículamente caro. Es absurdo lo caro que es su pago único. Es básicamente, yo diría que esta es una estrategia para que no hagas el pago único y simplemente hagas el pago por suscripción. El pago por suscripción, lo revisé hoy día para estar bien seguro, es 16.500 por ahí, si no me equivoco, casi 17.000. Y el pago único eh, supera los 400.000 pesos. Supera los 400.000 pesos el pago único, para que se den una idea de lo costoso que es. Tiene una opción de compatibilidad con los pinceles de Photoshop, es decir, que yo puedo tomar los pinceles de Photoshop y llevarlos a Corel Painter, pero no funciona tan bien, ¿no? Muchas veces sufren desconfiguraciones y hay que adaptarlos para que vuelvan a funcionar correctamente. Y su mayor contra es que hay alternativas bastante mejor que Corel Painter. Está tanto para Windows como para Mac. Y así como hay alternativas mejores, ahora vienen los demás. Tenemos uno de los más conocidos, que es EasyPaint Tool SAI, también simplemente conocido como SAI. Existe desde hace ya bastante años y es, como así decirlo, alguien que casi nadie opina mal de SAI, casi nadie lo mira mal, porque es como tan humilde, tan sencillo, tan como monolito, así que a nadie le gusta ver mal de él. Em, pero tiene varios problemas en cierta forma, porque en su sencillez es donde se generan los problemas. Está enfocado derechamente en la ilustración, está hecho por una empresa japonesa, System Max, si no me equivoco. No tiene nada para nada nombre japonés la empresa en todo caso. Hay una buena cantidad de tutoriales para el programa. Es excelente para computadores, para equipos de muy baja capacidad, muy limitados, porque consume muy pocos niveles de recursos. Es extremadamente fácil de usar, es muy intuitivo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo probé, venía de Photoshop, salté a 6 a ver qué tal. No fue necesario probar ningún tutorial, nada. Es muy fácil llegar y usar. Aquí puse que había una versión portable oficial y es que al parecer inicialmente este programa fue como liberado o por así decirlo entregado de forma menos gratuita y con el tiempo pasaron a hacerlo en forma de pago, pero la versión como original por así decirlo, la más inicial, que era gratuita, todavía circula por internet, ya no está como disponible oficialmente, pero todavía circula y es la que la mayoría usan porque las versiones más nuevas que han ido saliendo, entre comillas, no aportan demasiado. Es que ¿cómo se llama esto? La idea detrás del programa es que básicamente sea sencillo, es llegar y dibujar y punto. Y básicamente cumple casi las 3 B, bueno, bonito y entre comillas barato. En el sentido que es casi gratis en las versiones antiguas, pero en las versiones nuevas es más de pago. Lo bueno es que ha tenido actualizaciones recientes, pero no son tan constantes como otros programas. Sus contras es que es muy limitado para usuarios más experimentados. Si alguien espera trabajar con ilustraciones o de un workflow más fluido donde puedas tener muchas herramientas, aquí no se va a dar tanto eso, es un poco más a nivel casual, por así decirlo. Em, no se puede crear pinceles, tal vez uno de sus mayores contras que tiene porque no puedes crear pinceles, son los que vienen definidos en la plataforma, son algunos, son bastante relativamente amplios, bastante tradicionales, solamente queda modificarlos y adaptarlos, pero no tiene una forma de integrar nuevos pinceles.
No tiene soporte para intervención directa. Es decir, si yo ilustro acá, yo no puedo darle como imprimir y tirar el trabajo. Debo guardarlo e imprimirlo a través de un programa o visualizador diferente. Como dije, su versión más nueva son de pago y es algo caro para lo sencillo que es. Hay alternativas que incluso son literalmente gratis y oficialmente gratis, que ofrecen bastante más que Sai. Hay amplios espacios de actualización entre cada uno de ellos. Y su edición de color es bastante acotada. O sea, se limita básicamente brillo y contraste y luz y saturación, básicamente. Es como que hay color y saturación, perdón. Se mueve en eso. Y solamente está disponible para Windows. Si alguien no ha comenzado nunca en la ilustración digital, Sai es probablemente la mejor entrada porque es lejos una de las más amigables. También está una versión en español, pero también es como versión en español pirata, por así decirlo, porque fue hecho por los propios usuarios, no es una versión oficial. Pero así como hay algunos contra de esto, quienes lo resuelve y lo aprovechan mucho mejor, es una alternativa mucho más conocida y mucho más querida, sobre todo en el último tiempo, que es Medivand Paint, o simplemente conocido como Medivand. Medivand hace todo lo que hace Sai y mucho mejor y no te cobra. Está enfocado derechamente a la ilustración y al cómic, al manga. Hay una enorme cantidad de tutoriales, consume pocos recursos en comparado a otros programas de ilustración, es también muy intuitivo, ideal para usuarios tanto principales como avanzados, es bueno, bonito y gratis, es bastante completo, mucho más completo que Sai, no llega tal vez al nivel de otros programas de ilustración, pero sin duda se defiende muy bien. Tiene actualizaciones constantes, tiene una comunidad bastante amplia, puedes crear tu propia sesión y tener cierto nivel de acceso a una nube con respecto a tus trabajos y a una biblioteca de recursos disponibles que también va compartiendo la comunidad. En el sentido de que, ¿cuál es el problema tal vez cuando algo es gratis? Pues es una frase que se usa relativamente bastante en los entornos digitales. Cuando un producto es gratis, el producto finalmente eres tú. Básicamente es tu información la que se intercambia. No sé qué tipo de información recopilaría exactamente Medibank, pero a la mayoría de los usuarios no les importa, porque básicamente el programa funciona muy bien, sin pedirte básicamente nada a cambio. Uno de sus contras es que para los usuarios más experimentados o ajenos del manga, les puede sonar un poco, les puede resultar un poco distante. Tal vez como trabajos más relacionados al más painting, por así decirlo, el concept art, tal vez no sea esta su mejor opción. La creación de pinceles también es muy rudimentaria. Se pueden crear pinceles, pero es muy limitado. No tiene tantas opciones. Y la edición de color también es algo limitada. Lo bueno sí también que tiene es que hay muchas opciones de filtros orientados sobre todo a lo que es el trabajo con el manga y el mundo del cómics. Puedes crear bastantes opciones de reglas, de espaciados. Puedes también rotular, si no me equivoco, acá también en Medibank es bastante completo en ese sentido. Y también es muy plataforma. Está tanto para Windows, está para Mac, está para iPad o iOS en general y también está disponible para Android. Básicamente cuando mucha gente me pregunta así como, ¿me compro una tablet de Android o una de iPad? Yo casi siempre le hago la pregunta, ¿qué programa menos trabaja? Si están acostumbrados a trabajar en Medibank, también tal vez no sea necesario hacer una inversión mayor de dar el salto a iPad por el costo que significa y se puede ir uno por una tableta más económica o incluso dibujar en el celular, como lo permite Medibank a través de Android. Es GIMP, lleva bastante tiempo en el mercado y su gran, por así decirlo, sello es que es un software gratuito, pero también de código abierto. Eh, Funcionó o surgió como una alternativa a Photoshop para el entorno Linux, algo que no estuviera ligado a la licencia. Tiene una buena cantidad de tutoriales disponibles, consume menos recursos que Photoshop, es bastante intuitivo. Quienes están acostumbrados a trabajar en Photoshop se les va a hacer relativamente fácil adaptarse a GIMP, no es muy complejo, la interfaz se parece.
tiene ciertas diferencias, pero es bastante amigable. Es bastante completo a pesar de ser un software libre, pero no tiene todas las características o tantas características como Photoshop, en el sentido de que, bueno, no es tan navaja suiza como Photoshop. Tiene un nivel aceptable de actualizaciones a pesar de ser un software libre, y también ha sufrido, como es un software de código abierto, es la propia comunidad quien le ha hecho modificaciones y mejoras a lo largo. Acá abajo, la imagen acá, esta de acá, está la versión Paint Studio, por decirlo, de GIMP, que la propia comunidad fue modificando, porque es así como funciona el código abierto, la mentalidad de Linux, donde fueron adaptando y creando distintos plugins para adaptar a GIMP mucho más al entorno de dibujo e ilustración, porque el GIMP como tal, el puro, si ya se puede trabajar con ilustración, no es tan amigable, es lo mismo que le pasaba a Photoshop hace un tiempo. No suele tener muchas novedades. La edición de color todavía es algo limitada, sobre todo si lo comparamos con el principal, que es Photoshop, y los cuadros de texto suelen desconfigurarse fácilmente al exportar o al importar entre archivos. Pero suele haber una buena compatibilidad con Photoshop al momento de trabajar con capas y con ciertos filtros. Y es multiplataforma, lo encontramos tanto para Windows como para Mac, y sobre todo, que es su gracia, para Linux. Muchas personas buscan emigrar a veces al Linux como para escapar de los entornos cerrados que significan Windows y Mac, sobre todo cuando buscan mayor optimización o mayor personalización en ciertos programas, y GIMP fue esta alternativa. Em, pero conlleva un cierto nivel de sacrificio en cuanto a las características respecto a Photoshop. Y por último, aquí los favoritos de casi todos, y también mis favoritos, esto no es una opinión, es un hecho. Son dos, son los que ya creciendo más el último tiempo y son los dos más enfocados a la ilustración. El primero de ellos es Clip Studio Paint. También es un programa hecho en Japón, conocido inicialmente como Manga Studio, era su nombre original, pero obviamente el nombre los tenía como muy encasillado como programa de ilustración, y dieron el salto, o mejor dicho, crearon como dos versiones, siguieron con Manga Studio, luego crearon Clip Studio, que era básicamente el mismo programa, pero era como para venderlo fuera de Japón, cosa que el nombre no se le limitara tanto por llevar el manga, que al final terminaron abandonando Manga Studio y se quedaron simplemente con Clip Studio Paint. Eh, es un programa sumamente enfocado en lo que es dibujo e ilustración, tiene una cantidad de tutoriales enorme, es muy amplio, muchos niveles de pinceles y recursos, bastante compatible con Photoshop, constantemente está siendo actualizado, tiene dos opciones de pago, tiene una versión de pago único en sus dos versiones, porque, a ver, Clip Studio tiene dos versiones, la versión Pro y la versión X. La versión X es más completa, pero es bastante más cara y también enfocada un poco más al nivel del manga. En el sentido que tú con Clip Studio Paint, en la versión X, tú puedes crear un archivo de múltiples páginas, algo parecido así como InDesign, donde puedes crear distintos folios y ahí mismo ir dibujando todas las páginas del cómic y del manga, y luego directamente exportarlo y mandarlo a imprenta. Pero eso está centrado, esa parte de imprenta está mucho más centrado cómo funciona en Japón en que cómo funciona acá en Occidente. También la versión X tiene una particular bastante buena, es que permite modelos 3D, en el sentido de que uno los puede trabajar para generar poses de referencia. Básicamente puedes exportarlos, como también los que tienen la misma biblioteca de Clip Studio, donde tú los puedes poner de fondo tanto personas, elementos, objetos, incluso entornos, y dibujar sobre ellos para tenerlos de referencia. Es probablemente una de sus mejores características en la versión X. Estas dos, tanto lo que es como crear múltiples páginas, como lo que es los modelos 3D, solamente está disponible en la versión X, que es la más cara de todas. Pero, como dije, están las opciones de pago, que puede ser por suscripción,
y por pago único. El de pago único, la versión Pro, creo que igual anda por ahí, cerca de los 40.000, 50.000 pesos. La versión X, no lo recuerdo, pero creo que anda ahí por los 150.000, por ahí. Es bastante más cara. Pero las opciones de pago por suscripción son más accesibles, pero a la larga termina siendo más costos. Básicamente, si uno puede hacer la inversión inicialmente, es lo ideal. También uno puede comprar la opción Pro y después simplemente actualizarla con un pago adicional a la versión X, cosa que no sean como dos pagos completamente desde cero. Es bastante intuitivo y fácil de usar. No es como que necesites un tutorial para comenzar a usarlo. Tal vez para profundizar en él, sí, porque es bastante más completo que otros programas previos que hemos visto, como Medibank o como Clip Studio. Tal vez ahí es necesario tal vez un tutorial, pero no previamente. Y su consumo de recursos es bastante moderado. No es tan sencillo como nivel de Paint, pero es bastante más amigable con tu equipo que Photoshop. Photoshop es bastante ahí esponja en cuanto al consumo de RAM. Clip Studio no, es bastante más moderado, incluso sus archivos tienden a pesar un poco menos. ¿Cuáles son sus contras? Pues en la versión para iPad, em, es solamente de pago por suscripción, lo cual es un poco molesto, sobre todo para quienes trabajan profesionalmente que podrían perfectamente pagar una vez y chao, no preocuparse más. Lo bueno de la versión del iPad es que es completamente exacta a la versión de escritorio, pero eso también es su problema. Si bien es completamente compatible, es decir, yo puedo trabajar completamente en el iPad y después por a veces motivo seguir trabajando en el escritorio, en el programa de escritorio, Windows o Mac, y no haber ningún problema de compatibilidad. Son exactamente el mismo programa, pero la versión de iPad, su interfaz no está optimizada para trabajar con una pantalla. Lo que resulta es que el espacio de trabajo muchas veces se reduzca demasiado. Se vea muy acotado en la pantalla del iPad. Y su trabajo de edición de texto, si bien uno puede aquí también escribir texto, sobre todo lo que es, ¿cómo se llama esto? En rotular textos en lo que es cómic o manga, es bastante rudimentario, no es tan amigable como lo pueden hacer otros programas. Y su edición de color, si bien está aceptable, podría ser un poco mejor. De las versiones de escritorio para lo que es dibujo e ilustración de pago o en general, a rasgo general, Clip Studio es como la mejor opción que existe hasta hoy en día. Yo le recomendaría así como, si no puedes pagar por Clip Studio, podrías ir por medio. Pero si puedes pagar, Clip Studio es lejos la mejor opción que existe hoy en día. Su comunidad es bastante amplia, hay una enorme cantidad de recursos, es bastante estable, no consume recursos en exceso. em, Crear pinceles es muy fácil también en Clip Studio, bastante intuitivo también, hay bastantes opciones, se pueden hacer pinceles bastante interesantes, es una herramienta muy completa a nivel de ilustración en general. Em, pero, como dije, su versión de iPad no es la mejor en el sentido de que su interfaz no la hace tan amigable para trabajarlo en pantallas tal vez tan reducidas. Y es por eso que para iPad surgió su competidor directo y tal vez la mejor alternativa para trabajar desde el iPad, que es Procreate. Procreate ya nació hace un bastante tiempo y fue el que dio el puntapié, por así decirlo, fuerte a que el iPad se volviera una herramienta de ilustración como tal. O sea, el primer paso fue el Apple Pencil, pero la aparición de Procreate fue ya el vamos en donde ya el iPad podía ser una herramienta literalmente profesional para lo que es dibujo e ilustración. ¿Cuáles son las grandes pro que tiene Procreate? Uno es que se ha enfocado en el dibujo y la ilustración y también para la caligrafía. Para quienes les gusta mucho el trabajo de lettering y caligrafía, Procreate funciona bastante bien. Hay una buena cantidad de recursos disponibles en Internet, algunos de pagos, otros gratuitos, tanto de plantillas como de pinceles para trabajar a nivel de caligrafía. Y el Apple Pencil se comporta bastante bien con el trabajo de la caligrafía. Como dije, hay una gran cantidad en general de pinceles y recursos. Es compatible con Photoshop. Yo puedo exportar mis trabajos desde Procreate hacia Photoshop. Es de pago único y no es caro. Sale aproximadamente 16, 17 mil pesos si no me equivoco. Lo pagas una vez y te olvidas, te queda para siempre el programa. Se va actualizando igual.
Es ideal para todo tipo de usuarios. Es muy fácil de usar, bastante intuitivo. El consumo de recursos, si bien es moderado, porque a veces si bien el iPad, sobre todo la versión Pro de iPad, es bastante potente, se nota que el consumo de batería se reduce considerablemente cuando estamos trabajando en Procreate. Y su interfaz está muy optimizada para lo que es el trabajo en pantalla. Es por lo mismo que busca dejarte el mayor espacio disponible para tu ilustración, y todas las demás opciones suelen estar más o menos ocultas, pero siguen siendo fáciles de acceder. Sus principales contras es que solamente está para iPad. No existe ni siquiera una versión para Mac, no existe una versión ni para PC, ni para ninguna alternativa en ningún otro tipo de tableta. Solamente para iPad. Tampoco hay una forma de trabajarlo, por así decirlo, virtualmente a nivel de Mac o Windows, porque básicamente no hay forma de poder emular o virtualizar, es decir, crear una máquina virtual del entorno de iOS, del iPad, y así como en cierta forma hacer una trampa para trabajar en PC, no se puede. Por lo tanto, Procreate sí o sí, perdón, sí o sí lo vamos a trabajar en iPad. No hay otra opción en ese sentido. La creación de pinceles es, en el mejor de los casos, poco intuitiva. No es muy amigable, requiere mucho, la curva de aprendizaje para crearlos es alta, en el sentido que requiere mucha experimentación. Muchas veces algunos pinceles no van a quedar como uno espera, y hay varias opciones de pinceles o de configuraciones, mejor dicho, que parecen redundantes, que parecen decir una opción y no hacen tal cosa, o lo hacen más o menos así, y tienes que ir avanzando en otras opciones para ver dónde está realmente la opción que quieres configurar. Como que te ofrece mucho, pero a la vez son como, entre comillas, redundantes, o se parecen mucho en términos a otras opciones. Por ese sentido, la curva de aprendizaje es menos alta. Pero una vez que se consigue y se aprende, uno puede crear todo tipo de pinceles, igual que en Clip Studio o en Photoshop. Y diré que incluso es más fácil, o es más fácil crear pinceles diferentes que en Photoshop. Tienes mayor variedad, mayor variedad. Sí, es probable que antes de usarlo por primera vez requieres de un tutorial previo para ir conociendo las diferentes opciones que tiene. Esto principalmente porque mucha de su interfaz está oculta, y tienes que ir buscando y encontrando todo lo que tiene y dónde se puede, comillas, encontrar para poder saber qué hacer. Y su otro en contra es que el número de capas por programa está limitado o sea, el número de capas por archivo está limitado por el programa. Va a depender principalmente por el tamaño del archivo y la resolución. Cuando lo vayas creando y lo vayas modificando, te va a decir hasta cuántas capas puedes llegar a trabajar con ese tamaño y resolución de archivo. Esto principalmente porque el programa trata de evitar que te quedes colgado o se reduzca su nivel de rendimiento, es decir, que se ponga muy lento. No obstante, sí suele pasar que después de llevar un tiempo trabajando con él, va a empezar a generar algunos errores de visualización. Sobre todo me ha pasado a mí, y le ha pasado a otros, que al momento de querer retroceder en algunas opciones historial, visualmente no se cargan, es decir, se ejecutaron, se deshizo ciertas acciones que has hecho, pero no se ven, y tienes que estar como haciendo zoom o zoom in a cada rato como para que cargue la imagen, porque no se actualizó, o incluso derechamente a veces no lo hace, no te lo muestra. Entonces tienes que cerrar todo y volver a abrir Procreate como para cargar de nuevo, y ahí poder volver a que se puedan ver los cambios que vas haciendo. Eso con respecto a Procreate. Si no me equivoco, este es como el último de los programas de ilustración como tal. Quise agregar algunos extras, no me lo quise limitar, creo que ya me pasé en la hora, pero me voy a pasar igual, si ya me pasé, nos pasamos por completo. Aquí veremos con los complementos. Estas opciones, yo sé que si bien muchos vienen por los programas, hay cosas que uno puede tener de extras que al final nos facilitan bastante el momento de dibujar. Uno de ellos es PureRef, o también como se puede traducir en español, referencia pura,
que es un programa extremadamente sencillo, es un programa gratuito, que funciona como una ventana flotante para ir agregando imágenes, ya sea copiándolas directamente a internet o agarrar y soltar encima del programa. Uno puede fijar esta ventana del programa, la puede hacer flotante, incluso con cierto nivel de transparencia, y tenerlo de referencia, sobre todo cuando trabajamos con un solo monitor, una sola pantalla, es ideal para poder tener los referentes encima y poder trabajar con otros programas y que no se superpongan. Porque generalmente cuando tenemos que trabajar con referentes que queremos tener en la misma pantalla, simplemente tenemos que como encoger la pantalla de trabajo y esto nos reduce a veces las opciones de trabajo, se vuelve incómodo. En cambio con PureRefer, simplemente lo tiramos encima y se vuelve extremadamente cómodo y fácil de usar. También es multiplataforma, lo tenemos tanto para Windows como Mac y para OS X. Algo en contra, la verdad, yo todavía no lo he encontrado algo así que diga, esto podría mejorarse". La verdad es que no tiene nada así como en contra. No está en español, pero yo no considero un encontrar algo que no esté en español, ¿no? O sea, o en definitiva algo que esté en inglés. Otro elemento bastante útil al momento de querer ilustrar y dibujar es hacer uso de los programas 3D. Uno de los más conocidos, y para quienes están acá en INACAP, en la carrera de diseño, van a ver Blender, si no me equivoco, no sé si en segundo o en tercer año, y después me corrige Cristian. Blender es un programa de 3D muy completo, pero además es software libre y por lo tanto gratuito, es de código abierto. Disponible tanto para Windows como Mac como para Linux. Tiene una enorme cantidad de tutoriales, es multiplataforma, es bastante más estable que otras opciones, bastante compatible y se renderiza a través de la GPU, es decir, la tarjeta de video, no solamente el procesador. Algunos contras que como todo programa de 3D, probablemente que requiera un tutorial previo o un curso previo para menos aprender. Se requiere igual un procesador o un equipo potente para poder trabajar con él y no es tan usado en el ámbito profesional como otros programas de pago, aunque es algo que ha ido cambiando en el último tiempo. La ventaja de trabajar con 3D de una manera previa es que uno puede modelar en 3D, en tercera dimensión, objetos más complejos y después ir rotando para generar estas vistas que a veces nos resulta muy complicado en perspectiva y evitar siempre trabajar con el dibujo plano o de perfil o completamente de frente. Entonces, cuando queremos perspectivas mejores o incluso ver cómo funcionan luces y sombras, trabajar con programas 3D como Blender resultan muy útiles. Nos ayudan de cierta forma como a abaratar costos. Y además si queremos trabajar con un elemento que después los vamos a seguir trabajando más adelante, yo puedo simplemente después cargar el mismo programa, el mismo archivo o el mismo modelo 3D y después irlo rotando, trabajar sobre modificaciones. Entonces no tengo como que rebocetear y reinvestigar todo el proceso de la perspectiva, sino que simplemente lo trabajo desde Blender. Y como opción para poder trabajar, muchos de los que trabajamos a nivel de ilustración lo hacemos como freelancers y uno de los que exige el trabajo de freelancer es el tener autodisciplina y el tener tus espacios, tus horarios de trabajo definidos. Y esto muchas veces se hace complicado porque, lo queramos o no, sobre todo para el freelancer que básicamente trabaja desde la casa, tenemos bastantes distracciones, nos es fácil desconcentrarnos porque por muy soñado que sea esto de ser tu propio jefe, conlleva todo poder, conlleva una gran responsabilidad y ser tu propio jefe es bastante difícil porque en cierta forma te autocorrompes, te autopermites cosas y necesitas esta autodisciplina. Y a veces para poder generar estos espacios y que nuestro trabajo realmente sea fluido, es que necesitamos ciertas opciones que nos guíen o nos ayuden para eso. Yo por lo menos una de las que mejores opciones que he encontrado el último tiempo ha sido la sala de trabajo de Jaime Altozano, que es también conocido como el youtuber de bandas sonoras, hace reviews de por youtuber centrado básicamente en lo que es música, tanto análisis de bandas sonoras, de canciones, etcétera. Un canal bastante útil en YouTube. Y para lo que fue el comienzo de la pandemia del coronavirus, él trasladó y creó estas sesiones de trabajo a través de la plataforma de Twitch, que actualmente están transmitiendo todos los lunes y jueves en la mañana, hora chilena, si no me equivoco, comienza a las 10 de la mañana. Y después esto queda grabado y lo sube a YouTube, a la sala de
Jaime Altozano sale a trabajo, o sale a trabajo a Jaime Altozano, si no me equivoco el nombre, donde están subidos todas las transmisiones de Twitch. Básicamente consiste en que comienza la sesión, los primeros 10 minutos son como de conversación, y luego tiene dos bloques de trabajos de 1 hora y media, si no me equivoco. Entonces, en ese momento, todos los que están participando en el chat se quedan trabajando y se ponen a trabajar. Hay un pequeño break de 15 minutos, si no me equivoco. Luego se vuelve al otro bloque de trabajo. Básicamente ahí tienes como un entorno donde tú mismo tienes como esta comunidad de todos centrarse a trabajar. Porque esto se hace bastante también a nivel presencial. Es decir, como que gente necesita estar en el entorno de trabajo a pesar de ser freelancer. Básicamente es para tú poder ambientarte, que estás literalmente en oficina o en ambiente de trabajo, y te ayuda mucho a lo que es generar un nivel de disciplina. Es ideal para poder organizarse, es muy útil para los freelancers y es gratis, no tienes que pagar nada, y hay un buen ambiente de música, nada excesivamente llamativo, y te ayuda mucho lo que es el trabajo. Pero evidentemente se requiere cierto nivel de voluntad y constancia. Si no me equivoco, esto es lo último. No, viento. Quedaba uno más. Querían que iba a terminar, pero no. Lo último es esto como ya un extra, cuando queramos conseguir más información o aprender cosas nuevas. Están los blogs de Doméstica y de ImagineFX. En ambos blogs, el de Doméstica está en español y el de ImagineFX está en inglés. En ambos uno puede encontrar una enorme cantidad de consejos, de tips, sobre todo en imágenes uno también puede encontrar reviews, tanto de equipos como de programas nuevos. Hay ciertos niveles de tops, consejos de otros artistas. En Doméstica hay pequeños tutoriales, algunos, los mejores también son de pago, adicionales de los cursos, pero uno puede encontrar aquí una gran cantidad de información, no solamente enfocada al dibujo y la ilustración, sino también al diseño, a la fotografía, al ambiente audiovisual, etcétera. Hay una buena cantidad de recursos gratis que van apareciendo de vez en cuando, hay buenos consejos, y lo mejor de todo es que Imagen FX te obliga a saber inglés básicamente. El tema así como que está en inglés para mí nunca es un contra, al contrario es un plus, porque el trabajo del freelancer, la mejor forma de crecer como freelancer es aprendiendo, sabiendo inglés. Y el único problema tal vez es el de Doméstica, que algunos tutoriales que como que están disponibles solamente en la versión de suscripción de pago. Y si no, eso es lo último.